su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Levanta tus manos y tu voz. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad y Él es Y en Jesús fuerte soy, y solo Él mi roca es. Y sobre la tempestad y Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Y sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Yo te invito a que levantes tus manos en esta mañana, iglesia, y le digas: Señor, gracias porque soy justificado por la fe, por tu palabra, Dios. Tú eres la paz en la tormenta.
Tú eres mi gozo, mi refugio. Y en Jesús solo Él sobre y Él es Rey. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, mi refugio. Confío en ti, Señor, en que tú harás algo en esta mañana. Solo en Jesús yo fuerte soy. Tú eres mi roca y mi castillo fiel, mi fortaleza, mi Dios. Vamos, iglesia, que se escuche esa alabanza y esa adoración. Y en Jesús solo Él. Y en Jesús, y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la. Vamos, lo podemos hacer un poquito mejor, con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón. Y en Jesús fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad y Él es Rey. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Esas voces de júbilo. ¿Qué tal si le da un abrazo a la persona que tiene a su lado? Dedíquele un versículo de la Biblia, una palabra bien hermosa en esta mañana tan linda. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran de estar esta mañana en la casa de Dios? Con frío, pero hoy vamos a salir llenos del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gozosos, alegres, restaurados, fortalecidos en el Espíritu de Dios. Dale ese fuerte aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce la
las fronteras es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable, sobrepasa las nubes. Oh, como dice iglesia, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenar. Como dice iglesia, eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Qué precioso es tu amor. Dile, iglesia, no conocen las fronteras, es tu amor. Qué precioso es tu amor. Inagotable, sobrepasa las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Y esas voces de júbilo. Hoy frente a la cruz, ve el color de tu amor. Mi vergüenza perdió el valor. El brillo de tu amor lavó mi interior. En la cruz mi pasado fue borrado. En la cruz mi pecado perdonado. Dijiste sí, todo es consumado. Tu perdón marcó nuestra unión. Na, 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 oh. Na, 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 oh. Veo el cielo abierto sobre mí.
ese grito de júbilo. Y llamas hoy a mi puerta. Mi corazón quiere abrirte. Y entrarás y cenaremos juntos, como amigos tú y yo. En la cruz mi pasado fue borrado, en la cruz mi pecado perdonado. Dijiste sí, todo es consumado. Tu perdón marcó nuestra unión. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh. Veo el cielo abierto sobre mí. Veo al Hijo del Hombre. Veo al Hijo del Hombre. La escalera entre el cielo y yo. Veo al Hijo del Hombre. Veo al Hijo del Hombre. Corro a ti, voy a ti. De Dios. Vamos, iglesia, con esas palmas y ese grito de júbilo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque hoy te vemos, Señor, rodeado de gloria. Te despojaste, Señor, de tu deidad y tomaste la decisión de ser un hombre para ser como nosotros, para demostrarnos que podemos vivir en santidad, para demostrarnos que podemos orar por los enfermos y serán sanados, para mostrarnos y demostrarnos tu misericordia hacia los demás. Y además de todas estas cosas tan bonitas, diste tu vida en la cruz del Calvario, sufriendo y padeciendo, llevando toda aflicción, llevando toda enfermedad, llevando toda dolencia en la cruz. Así que si hoy vienes enfermo, si hoy vienes delicado de salud, yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, hoy yo recibo esa sanidad, Dios. Yo recibo lo que me pertenece, el sacrificio en la cruz, para que yo hoy tenga sanidad, para que hoy yo tenga libertad. Lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, y ante tu nombre todos se postrarán. Y Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, y ante tu nombre todos se postrarán. Desde tiempos antiguos cumpliste su plan. Cordero perfecto,
tomaste mi lugar. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Levanta tus manos y tu voz, iglesia. Y Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, y ante tu nombre todo se postrará. Nombre precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, y ante tu nombre todo se postrará. Te encontré en el madero, allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, y ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ahora la iglesia le adora con su corazón. Jesús, ante su nombre, ante tu nombre, todo se postrará. Ante su nombre, todo se postrará.
Bate tus manos ahí en esta mañana, ahí donde estás, iglesia, y adórale. Adora el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Rey. Porque eres digno, porque eres grande. Porque no hay un Dios tan sobrenatural como tú, que llenas este lugar de tu presencia, trayendo sanidad, trayendo libertad. Cuando cantamos el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te amamos, Dios. Te adoramos con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si le haces ese fuerte aplauso al Espíritu Santo, Dios? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a orar por la palabra de esta mañana, de este día. Que sea un desayuno para nosotros con doble porción de carne o de pollo. Bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por el trabajo que se está realizando y que realiza tu iglesia, Señor, a través de los niños, jóvenes y también a través de las familias. Oramos por que esta mañana tu palabra quede en nuestros corazones y seas despejando dudas, que si aún quedan dudas, Señor, sabemos que tú las vas a responder, o alguna inquietud, Señor, te lo pedimos, que si hay personas que se han hecho preguntas y no han encontrado respuesta, que hoy, Señor, tú les reveles la respuesta, que tú muestres respuesta a tantos interrogantes de la vida, de este mundo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, declarando cielos abiertos y ángeles trayendo provisión de palabra, de salud, de victoria, de sanidad a cada vida que lo necesite. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a tocar un tema que se titula La rebelión y la corrupción de Satanás. Amén. La rebelión y la corrupción de Satanás. Amén. Y para eso vamos a mirar en Génesis capítulo 1, versículo 1 y el 2. Amén. Génesis 1:1 y versículo 2. En el versículo 1 de Génesis 1 dice: en el principio, o sea que hubo un comienzo. Dios no tiene comienzo, Dios es eterno y Él es eterno por siempre. Amén. Pero Él le plació crear unos seres especiales. Entre los seres especiales están los serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Y de paso, pues a futuro el Señor pensó en el ser humano. Mucho tiempo después pensó en el ser humano, hacerlo a imagen y semejanza de Él. Amén. Pero vamos a ver que en el principio Él crea, ¿sí? Esta palabra crear es de la nada. Hebreos y algunas porciones de la Biblia dicen que por el poder de su palabra Él creó de la nada, absolutamente de la nada, lo que hoy en día alcanzamos a ver, y aún lo que no alcanzamos a percibir, no lo alcanzamos a ver. Entonces Él creó y dice los cielos, ¿sí? Hay 3 cielos. Eso lo describe la Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Eso lo vimos hace como 15 días. El primer cielo es la atmósfera que vemos desde la tierra hacia arriba, partiendo el sol, la luna, las estrellas. Todo eso viene a ser como el primer cielo. El segundo cielo es la parte donde mora Satanás, sus demonios, sus ángeles caídos. No demonios, sino los ángeles caídos, porque los demonios viven o tienen un lugar en la tierra. Ya vamos a explicar por qué. Viven en el agua, en el mar, pero actúan en la tierra. Los ángeles caídos son diferentes a los demonios. Los ángeles caídos son diferentes a los demonios. Amén. No hay que confundir esos términos. Hay que tener muy, muy claro esa parte. Amén. Hay ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, y demonios fueron criaturas que luego estos ángeles convencieron
para rebelarse en contra Dios. Y no son seres humanos, desde luego, pero son criaturas que Dios había hecho. Vamos a mirar luego por qué. Hubo una revuelta en el cielo y todo esto, pero nos habla de que Dios creó los cielos. El tercer cielo es donde mora Dios, todo lo invisible. Hoy en día, tristemente, teólogos o personas que estuvieron enseñando la Biblia o tuvieron algún ministerio dentro o fuera de una iglesia, llámese como se llame la iglesia o la denominación, muchos de ellos han desertado y muchos de ellos han negado que existe el infierno, que existe el Espíritu Santo, y muchos de ellos niegan la existencia de los ángeles. Entonces, para ellos, como no existe la parte espiritual, todo es material, entonces ellos se contradicen en la palabra y hacen dudar. La tarea de ellos es hacer dudar al verdadero creyente, al verdadero hijo de Dios, de la existencia de lo espiritual, y que ellos pueden hacer lo que mejor les parece de acuerdo a su razonamiento humano, y sacan sus propias conclusiones de la palabra, de la Biblia, y confunden a millones o millares de personas o a miles de personas, para que no sigan el camino de la fe y duden del poder sobrenatural de Dios. Muchos dicen también que Dios viene de una evolución, que nuestro Dios viene evolucionando y que hay otros dioses y muchos dioses. Bueno, esas son doctrinas de demonios. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos y con doctrinas de demonios, o sea, doctrinas erróneas, falsas, engañando a los mismos hijos de Dios. Esa es la estrategia de Satanás siempre: engañar, confundir y crear caos y confusión, que es lo que vamos a ver en el versículo 2. Dice: después de ese tiempo de crear los cielos, la tierra, hay una I. En la mayoría de las Biblias no aparece la I, ¿sí? En otras sí. Por ejemplo, la Biblia que yo tengo sí tiene la I en versículo 2. En otras versiones no aparece la I. Y la I nos habla de que hay un enlace entre el versículo 1 y 2 y que algo pasó. Entre el versículo 1 y 2 algo pasó. Algunos dicen que no, que era en la creación. Dios estaba haciendo desorden, como cuando alguien construye un edificio, una casa, hay desorden, cemento por aquí, tierra por allá, y no se ve un orden lógico. Pero cuando Dios dice creó Dios, los cielos y la tierra estaban perfectos, estaban bien hechos, no estaba el hombre todavía. Luego es ahí, dice, y la tierra, es enlazando el versículo 1 y 2 y mostrando que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Habían tinieblas, había desorden y había confusión. Cuando la Biblia dice que en Dios no hay variación, en Dios no hay tinieblas, ni caos, ni confusión, entonces algo pasó ahí. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo una guerra espiritual, una confrontación en ese momento. Ya vamos a mirar qué pasó, porque por eso es el tema que se titula la rebelión y la corrupción de Satanás. Estaba la tierra desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Inclusive en algunas versiones de las Biblias el Espíritu de Dios ahí aparece con minúscula, no dando a entender que es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, sino otra clase de espíritu, ¿no? Pero en el original aparece, en el hebreo aparece la palabra y luego aparece Espíritu Santo con mayúscula. Amén. Son detallitos que a veces uno omite y sí queda cierta duda referente a lo que Dios en realidad nos quiere mostrar y revelar. Amén. Entonces, Génesis 1:1 describe el primer acontecimiento de una serie. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esto significa que después de que Dios creó, sucedió algo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces ahí hubo un caos, hubo unas tinieblas, y
de la creación de los cielos y la tierra a la creación del hombre hay muchísimo tiempo, bastante tiempo. La ciencia no va en contra de Dios, ni Dios va en contra de la ciencia, ¿sí? Por eso los fósiles y muchas cosas que se han encontrado en la tierra son de miles y millones de años, inclusive miles y millones de años. Algunos teólogos dicen, no, la tierra tiene 6,000 años, otros no, tiene mucho más, 10,000, 20,000 años, 1,000,000, 2,000,000. En sí, pues tiene mucho más, desde luego, pero hubo una como recreación que Dios hizo luego por el caos, la confusión que había. Y luego vamos a mirar la palabra de Dios, qué fue lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, y ahí vamos a sacar respuestas a muchas inquietudes. Amén. Entonces, un caos es una confusión. La tierra vino a ser un caos, desordenada y vacía. Si usted construye alguna vivienda y nadie las ocupa, entonces se dice que está vacía. Y podemos traducir esta frase: un caos y vacío o vacía, desolada y vacía. Algo ocurrió ahí entre el versículo 1 y 2. Eso hizo que la tierra quedara totalmente desolada y totalmente vacía. Parece que hubo un juicio antes de que Dios creara al hombre, un juicio contra estos seres que se rebelaron contra Dios. La primera rebeldía, la primera desobediencia surgió no en la tierra, sino surgió en el tercer cielo, ante la presencia del Dios mismo. Porque Dios, cuando crea a sus seres, cuando Dios crea una criatura, y más inteligente, pensante, lo crea con libertad de decisión y de determinación. Por eso Dios nos enseña a escoger y a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y en este entonces, ¿por qué Satanás se rebeló con Dios? Lo vamos a mirar, ¿sí? ¿Por qué él se indignó? Y una de las respuestas es que Dios creó a este ser con unos atributos y unas cualidades especiales. Entre esos atributos y cualidades es que él era un líder de los arcángeles y de muchos ángeles, y que él llevaba la adoración, él llevaba a ministrar a muchos ángeles ante la presencia de Dios. Luego, entre los planes y propósitos de Dios estaba crear una persona que se pareciera bastante a Dios. Por eso Génesis capítulo 2, cuando dice: creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, los creó, varón y hembra los creó. Y más aún, cuando Dios les dice que Él, Dios eterno, omnipotente, se iba a despojar no de su divinidad, sino de algunos atributos para llegar a hacerse como uno de nosotros. El Señor sabía que nosotros, los seres humanos, en algún momento le íbamos a fallar, íbamos a tomar malas decisiones y que nos íbamos a alejar de Él y nos íbamos a rebelar contra Él. Entonces Él diseña un plan y dice: ¿a quién enviaré y quién irá? Y ahí es cuando aparece el Señor Jesús. Jesús nunca fue creado, Él siempre ha estado con el Padre por la eternidad. El Hijo y el Padre son uno, el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo son una sola persona. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es un misterio, es algo hermoso, es algo precioso. Amén. Y Jesús dijo: yo iré, Padre, y voy a redimirlos, voy a hacerme como uno de ellos. Y más aún, Satanás, cuando escucha todo esto de los planes a futuro, luego dice: yo quiero morar en el corazón de los seres humanos, y que los ángeles, serafines, querubines puedan servir a los seres humanos. Satanás, cuando escucha esto, dice: ¿cómo es posible? Yo soy el sello de la perfección, yo soy el que dirijo las alabanzas, ¿y cómo viene alguien a ocupar un lugar que no le corresponde y es mi lugar? ¿Y cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a rendir para servirle a una criatura, a un ser de carne y hueso? No le gustó la idea, no le gustó. Desde ahí ya vino la semilla y empezó a maquinar cómo hacer y cómo tomar el lugar de Dios, que lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, si Dios lo permite. Ahí alcanzamos a ver parte de esos pensamientos que él tenía para revelarse, y los cumplió hasta cierto punto. En el caso de Jesús, Jesús se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el caso de Luzbel o Satanás, ¿sí? Luego él se llamó Satanás, él se exaltó a sí mismo. Él no se humilló ante Dios, sino que se exaltó y dijo: subiré, me sentaré y seré como Dios. Amén. Luego el hombre, Dios lo quería colocar por encima de los ángeles y de las criaturas que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan cuando dice Efesios capítulo 2? Dice: con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. ¿Quién está a la diestra de Dios Padre? Jesús, muy bien, ¿sí? Y Él coloca a su lado a la iglesia. ¿Se acuerda de esa petición que hace la madre de Juan? Juan y el hermano de Juan, Andrés creo que es. Bueno, que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y dijo: esto es solamente dado por mi Padre, ¿sí? Pero el Señor luego, cuando muere por la iglesia, por los creyentes, por la nueva criatura, por la nueva creación, que se iban a arrepentir, que íbamos a volver al comienzo, a los orígenes de Dios, Él nos levanta. Y nuestra posición como iglesia, como redimidos por Cristo, es estar sentados a la diestra de Dios, de Jesucristo. Por eso Efesios dice: estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. La posición, Él nos levanta. Cuando el hombre se rebeló, el hombre pasó a estar por debajo de todos los ángeles, serafines, querubines y por debajo de Satanás. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él nos devuelve la autoridad, nos devuelve el señorío, porque cuando Dios creó al hombre le dijo: enseñorecen de todo cuanto hay. O sea, sean los líderes, ejerzan esa autoridad con amor, con mucha decisión, siempre acudiendo al Padre, no enseñoreándose de las personas, porque Jesús también marcó esa diferencia. Los gobernantes de este siglo y del mundo siempre quieren ejercer dominio, control sobre las personas. Más entre vosotros no será así, sino el que quiera servir será el último. Amén. Y es nuestra condición. Pero en Cristo, cuando Él nos redime, esa posición otra vez el Señor nos la devuelve y pasamos a estar por encima, sentados al lado de nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Aunque estemos militando en un cuerpo humano, aunque estemos en la tierra, espiritualmente ya Dios nos restauró, nos devolvió la autoridad, el señorío, pero a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos y nos cuesta trabajo creerlo y ponerlo en práctica. Y de eso se trata, que sepamos hoy el origen, que sepamos dónde surgió el problema, dónde surgió el conflicto, por qué el caos, por qué la confusión, por qué hoy la situación del mundo, por qué todo esto va a pasar por pruebas, por dificultades, porque Dios va a juzgar también esta tierra, estas generaciones, por la decisión que hayamos tomado. Ojo, que Dios nos crea con libre albedrío, con libertad para decidir entre lo bueno y lo malo, y debemos hacernos del lado del Señor. Amén. Usted debe hacerse al lado de Dios, no al lado del enemigo, por favor. El diablo no se va a meter con alguien que no le causa ningún malestar. Él está a favor de los que están con él. Pero la Biblia dice: más son los que están con Dios que los que están con el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el origen de Satanás. Satanás fue un ángel que Dios creó antes de crear la tierra. Ojo con esto. Y es verdad. Vamos a mirar Job 38:4. Ahí está en las diapositivas. Dice Job 38:4 hasta el versículo 7. Dice: ¿dónde estabas tú? Dios le dice a Job, porque Job tuvo una situación de duda y de confrontación con el adversario, con el mismo enemigo. Y Satanás tenía confundido a Job. Y Job estaba dudando de la misericordia, de la bondad, de la generosidad de Dios y del poder de Dios. Entonces, en un momento determinado, cuando hay ese razonamiento humano entre los amigos de Job y Job, Dios actúa, empieza a revelarse de manera especial a Job para llevarlo al arrepentimiento verdadero y que él reconozca en su corazón quién en verdad es Dios. Entonces Dios le hace esta pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Una buena pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sí?
te pedí algún consejo, te dije dónde debía colocar el mar, las nubes, el aire, los elementos químicos. ¿Dónde estabas tú para que yo te pidiera consejo a ti? ¿Sí? Hay personas que quieren aconsejar a Dios. Y cuando Él es nuestro consejero, Él es el que nos aconseja a nosotros. Amén. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, a ver si eres tan inteligente como te crees, ¿sí? Nosotros necesitamos la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel, quién la midió de lado a lado. Si saben ustedes que la tierra está ubicada en el universo, en el mejor punto, en la distancia del sol a la tierra es perfecta, porque si Dios la hubiera colocado, o si la tierra se hubiera hecho por sí misma, estuviera unos grados o unos metros más distante del sol, sería un planeta frío, totalmente frío, no había posibilidades de vida. Si estuviera un poquito más cerquita al sol, pues nos quemaríamos y sería un planeta muy caliente, ¿sí? Y no habría maneras de que una planta, de que una flor, de que un pez, ¿sí? O de algún ser vivo tuviera posibilidades de vivir. Pero Dios la colocó y gira alrededor del sol, se aleja un poquito del sol en algún momento para permitir luego en su rotación y en su traslación que hayan las 4 estaciones en algunos lugares. En el caso de nosotros, pues vivimos en un planeta, en una zona de ni mucho frío ni mucho calor, pero en otros lugares hay nieve, en otros lugares hay primavera, ¿sí? Pero todo eso lo permite Dios también para que la tierra produzca y la semilla produzca fruto y dé alimento a sus seres humanos y a los demás seres que Dios permitió que viviésemos aquí en la tierra. Amén. Entonces Dios es sabio e inteligente. Es como los suizos que diseñaron el reloj con sus partes y todo coordina exactamente. Amén. Los planetas, todo. La luna está en la distancia correcta hacia la tierra para sostener, para la parte del agua y todo esto, y bueno, etcétera, etcétera. Esa es la inteligencia, la sabiduría de Dios, que los científicos, la mayoría, el 90% de científicos y personas que estudian la parte de la ciencia y la tecnología quedan anonadados de la sabiduría y la inteligencia de Dios, y lo único que hacen es decir: detrás de esto no puede haber sino una mente inteligente, una mente sabia como la de nuestro Dios y Señor. Resultan confesando que Dios es real, que Dios existe y que nosotros somos el fruto del trabajo, de la labor, del amor de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Dice la palabra, dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La Biblia dice que todo el universo y la tierra están sustentadas por el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Es espectacular. Solo la palabra de Dios es la que sostiene todo el universo y todo lo que hay. Amén. Cuando alababan, el versículo 7 ahí está: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pero ahí no había hecho Dios al hombre. Cuando dice y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles, cuando vieron que Dios estaba recreando, cuando vieron que Dios estaba trayendo orden en el desorden, trayendo luz en la oscuridad que había quedado antes todo, ellos se regocijaban. Y cuando Dios estaba recreando toda la parte natural, toda la parte visible que alcanzamos a ver nosotros como seres humanos, Dios primero creó lo invisible, los ángeles, arcángeles y la parte del segundo, tercer cielo, ¿sí? Y luego crea lo visible. Y no estaba el hombre ahí, sino que los ángeles ya estaban cuando Dios estaba creando la parte de la tierra, ¿sí? Y quizás los planetas y los satélites y todo esto. Amén. Entonces dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nos habla de la creación. Amén. Entonces Ezequiel capítulo 28, vamos al versículo 13, y nos habla allí del rey Tiro
Y nosotros ya lo vimos cuando habla, por ejemplo, de Nabucodonosor, de Tiro y de otros reyes. ¿Sí? Nos habla de un mundo paralelo de lo humano, lo natural con lo espiritual. ¿Sí? Que hay influencias demoníacas, espirituales sobre determinados gobiernos. Por eso la Biblia dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Cuando gobiernan los malos, el pueblo sufre. Y por eso la Biblia dice: la espalda para la vara del necio, ¿sí? La espalda es para la vara de los necios, ¿sí? Nos merecemos a veces la clase de gobierno que está dirigiendo un país, y más cuando el dirigente es ateo, comunista, etcétera, etcétera. Que Dios se glorifique ahí, que Dios tenga misericordia. Pero es muy delicado cuando alguien que no conoce, no tiene el temor de Dios, gobierna una nación, un pueblo. Ahí vienen los errores, vienen las fallas, etcétera, etcétera. Bueno, que Dios nos ayude. Pero ahí vemos que en Tiro había un rey que estaba gobernando, y era un rey malo, un rey que Dios permitió inclusive para subyugar al pueblo de Israel. Y nos habla de ese rey, pero ese rey luego nos habla que estaba como influenciado por un principado, por una potestad demoníaca. Dice, pero aquí Dios da unas verdades acerca de cómo Dios creó a Luzbel. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, no aquí la tierra, sino en el cielo, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, onice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Acuérdense de las vestiduras del sacerdote cuando Dios constituyó a Aarón y a Moisés, bueno, y más exactamente de la tribu de Leví con Aarón y todos sus descendientes. Cuando el Señor da las vestiduras sacerdotales, les coloca un pectoral, y en los hombros llevaban el tumín y el urín, que era para cuando les anunciara cuando debían marchar, cuando debían regresar, o cuando le consultaban algo a Dios. Las piedras preciosas que tenía el pectoral nos hablan como de una escritura, es como el lenguaje de Dios. Cada piedrita de estas tiene una simbología que un día esto la vamos a explicar una por una, pero nos habla como de un lenguaje celestial y de la transformación que tiene una persona en Dios. Eso es lo que representa el sacerdote. Eso mismo tenía Satanás. Quiere decir allí que Satanás cumplía una función de sacerdote en el reino de los cielos. ¿Por qué la gente se pregunta hoy en día por qué tantas religiones? Pues es que Satanás es religioso. La clave no es la religión. La clave es nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. Porque Dios no es religioso. Amén. Hay personas que son extremadamente religiosas, ¿sí? ¿Se acuerdan los fariseos? Sabían la ley, sabían discernir algunas cosas y eran estrictos en cuidar la ley y todo esto, los mandamientos, estatutos, decretos de Dios, pero lo aplicaban a los demás, pero ellos no lo aplicaban porque ellos no tenían el espíritu de vida, porque ellos no tenían una intimidad profunda con Dios. Ellos vivían en la letra. Y se acuerda que la palabra de Dios dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero cuando se usa la letra, la palabra de Dios, con el espíritu de Dios juntamente, es cuando se produce la chispa de la luz, la chispa de la vida en las personas. Y está la verdad ahí. La verdadera verdad se encuentra en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo que tengamos cada uno de nosotros. Entre más comunión, más revelación, más inspiración, más nos muestra Dios cosas, más nos ayuda a creer, a avanzar en esta vida. Amén. Entre más nos alejemos de Dios, más oscuridad. Y cuando Satanás se rebela contra Dios, vino el caos, la confusión, vino la guerra, porque se desató una guerra en los cielos. Miguel, Gabriel y los ángeles guerreros de Dios como Miguel y otros lucharon contra Satanás y contra todos los que se rebelaron con Dios para despojarlos del tercer cielo, y luego ellos empezaron a vivir en el aire. Por eso les decía ahorita, los ángeles caídos son los que operan en los aires, ¿sí? Los ángeles caídos. Los demonios fueron criaturas que vivían en la tierra,
que se rebelaron juntamente con Satanás. Satanás empezó a visitar muchos lugares donde Dios había hecho no sé qué clases de creación, ¿sí? Y a ponernos en contra de Dios. ¿No ha visto usted aquellas personas que salen de la iglesia y se van a visitar a otro hermano? Y empiezan a hablar del hermano tal. Mire, es que yo vengo para consultarle que Julanito y Julanita y y empieza a hablar, y el pastor y esto y lo otro, y la pastora y esto y lo otro, y empiezan a hablar y empiezan a sembrar como cizaña y como amargura en el corazón, y bueno, esa es la tarea del enemigo. Y detrás de todo eso a veces hay una influencia demoníaca para que la gente dude de Dios, para que la gente no siga el consejo de Dios y para que la gente retroceda. Eso fue lo que hizo Satanás, empezar una revolución allí, ir en contra de los planes de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Luego se desata esa guerra, que luego lo vamos a mirar, amén. Pero aquí nos habla exactamente de la creación de aquel ser angelical que iba a tener un puesto de privilegio entre los ángeles de Dios. En Ezequiel capítulo 28 vemos que Satanás no era uno de los ángeles, sino el principal arcángel, el jefe de todos los ángeles. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Si leemos el contexto nos daremos cuenta de que este no era en el huerto del Edén en el cual fue puesto Adán, aunque él tenía también otro Edén aquí en la tierra y él tenía acceso a ese lugar, amén. En este Edén no estaba sobre la tierra, sino en los cielos, en el santo monte de Dios. ¿Dónde queda el santo monte de Dios? En el cielo. Pero también hay un santo monte de Dios en la tierra. ¿Se acuerda dónde estuvo Moisés? Por ahí en el monte de Sión, donde recibió la ley, los mandamientos, estatutos, y donde Dios se reveló de manera especial a Moisés, amén. Hay un mundo paralelo, lo invisible y lo espiritual. Así como hay arcángeles, hay hombres que se rinden a la brujería, hechicería para recibir poder. ¿Por qué muchos gobernantes van a esos lugares a hacer pacto? ¿Sí? Y hacen pactos con los espíritus, hacen pacto con la brujería, hechicería, para recibir un poder espiritual, para gobernar a las naciones, para que las naciones no vean lo que ellos van a hacer, ni entiendan los planes que tienen a futuro para la humanidad. Mire, hermanos queridos, ninguna persona que está inclusive a veces en cargos de presidencia tiene buenas intenciones para con el pueblo. El pueblo no es soberano, el único soberano es Dios. Él es el único soberano para la gloria de Dios, amén. Y bueno, hay cosas terribles que Dios nos ayude a entender, amén. Pero sigamos aquí. Entonces, antiguamente los instrumentos musicales como los tamborines, las flautas estaban destinadas a los reyes. Y luego si leemos ahí también en el libro de Ezequiel capítulo 28, ¿sí? Dice los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está Dios hablando del día que fue creado Satanás, ¿sí? Luzbel, ¿sí? O ángel de luz, o uno de los principales, ¿sí? Habían tamboriles, flautas, la música y todo esto. ¿De dónde tiene su origen? No viene del hombre, viene del corazón de Dios. Ya estaban los tamboriles, ya estaba todo esto, ¿cierto? Y fueron preparados para el día de tu creación, cuando Dios crea a este serafín, a este jefe de entre los ángeles, amén. Y tengo aquí una nota, dice: esta fue la razón por la cual aún el Señor Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el cargo que Dios le dio como un príncipe, ¿sí? Como una persona de mucha autoridad y de poder, que tiene poder. ¿Sí? Ven los gobernantes que tienen autoridad y tienen poder. Si ellos hacen una ley y dicen esta ley se cumple, pues así vaya en contra del bienestar de la gente, la hacen y punto. Y bueno, si no hay quien direccione, quien guíe, pues toman decisiones que van a perjudicar. Este príncipe tomó una decisión, engañó la tercera parte de los ángeles, y el Señor Jesús mismo está diciendo: él es el príncipe de este mundo, pero dice será echado fuera, porque Dios lo despojó, ¿sí? Dios le quitó su cargo como tal, y él ya nada tiene que ver con Dios, porque en la eternidad él tomó una decisión de ser el archienemigo o enemigo número uno de Dios y de levantarse en contra de todo lo que tiene que ver con Dios.
Hoy lo vemos reflejado en muchos lugares, y que Dios nos ayude para tener cuidado. Amén. El apóstol Pablo también lo llama de esa manera. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste, hablando de las personas, de los seres humanos, hablando de nosotros en la condición sin Cristo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y nos habla conforme el príncipe de la potestad del aire. A eso me refería cuando estaba nombrando aquí la parte de los ángeles caídos, ¿sí? Que operan en la parte celestial, ¿sí? Desde el segundo cielo hasta la atmósfera de la tierra y todo, y la parte de la tierra. Los demonios son diferentes a los ángeles caídos. Los demonios actúan o viven en el agua, en lo profundo del mar y todo esto. ¿Se acuerdan un pasaje en la Biblia donde Jesús dice a sus discípulos: alisten el barco, nos vamos para Gadara? Y en Gadara vivía uno que se llamaba el Gadareno. Y ustedes se acuerdan ese pasaje de una liberación que Dios expulsa allí una potestad de demonios que tenían este hombre poseído. Se llaman demonios y no ángeles caídos, demonios, ¿sí? Y el Señor va y tienen que pasar por el mar. Cuando el Señor va a mitad de mar, se desata una tormenta en el mar, y luego los aires también empiezan como a ir en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor se levanta y habla al mar y habla al aire, ¿sí? Porque había las fuerzas, tanto los demonios como los ángeles caídos, operando para que el Señor no llegara a ese lugar y no se produjera esa liberación. Y el Señor reprende el mar, reprende el aire, es porque sabía que había fuerzas ahí que tenían cierto poder, cierta influencia para controlar los elementos naturales de la tierra. Y el Señor con su voz, con su palabra, los calma, y el Señor llega allí. Cuando el Señor Jesús llega allí a Gadara, la primera o una de las primeras personas que sale al encuentro de Jesús es el endemoniado gadareno. Y él anhelaba en lo profundo de su corazón ser libre. Y él anhelaba ser libre de todo esto, porque lo tenían viviendo en los cementerios, lo atormentaban de día y de noche, le rompían su vestidura, lo desnudaban y lo llevaban a una condición de esclavitud y de vergüenza. Cuando los seres humanos sufren, cuando hay esclavitud, cuando hay aprovechamiento de las personas, el primero que sufre es Dios. Y por eso la tarea del diablo es hacer sufrir a Dios. Por eso lo llevó a la cruz, por eso le dio azotes, por eso lo escupieron, por eso lo golpearon, por eso le colocaron la corona de espinas, por eso horadaron sus manos, por eso horadaron sus pies, y por último horadaron su corazón, porque él estaba haciendo un sacrilegio, estaba haciendo un escarnio de los seres humanos representados en Jesús nuestro Señor. Y cuando Jesús ve que hay esclavitud, cuando Jesús ve que hay esa parte de sobornar a las personas, de esclavizar a las personas, de maltratarlos, de hacer lo que hacen, lo que hoy en día vemos, hermanos. No quiero decir más de eso porque es terrible lo que hacen hoy en día, de torturar, inclusive con 3 meses o 4 meses, devolver los cadáveres a las personas para que miren lo que pueden hacer en la parte humana. Están escarneciendo al ser humano ahí, y eso afrenta a Dios, y eso hace que Dios llore y que Dios sufra. Cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, el primero que llora, el primero que sufre es Dios, porque Él no quiere ver a los seres humanos en esa condición. Amén, amén, hermanos. Y por eso cuando está allí este endemoniado, esta persona de Gadara, él corre hacia Jesús y se postra. Está postrando su corazón y su vida. Él anhela una liberación de esas fuerzas demoníacas. Y por eso los demonios luego hablan y dicen: ¿por qué has venido antes de tiempo? No querían que Jesús viniera, porque ellos sabían que cuando Jesús viniera por primera vez, venía a liberar los corazones, venía a liberar a las personas y echar fuera. Por eso Él dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Tremendo. Y por eso Pablo dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De dónde viene la rebeldía? ¿De dónde viene la desobediencia? ¿De dónde viene la duda? ¿De dónde viene tanta guerra, tanta confusión? Pues de allí,
del adversario. Amén. En Lucas capítulo 4, 5, 6 también confirma esto. Dice Lucas 4, 5, 6: y le llevó el diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas cosas, ¿sí? Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si postrado me adorares, todo será tuyo, ¿sí? ¿Cuándo entregó Dios todas estas cosas a Satanás? Pues cuando lo creó, cuando lo hizo, desde luego. Eso se produjo ciertamente antes de Adán, antes del mundo de Adán. Y al leer la Biblia, la plena revelación de la Biblia, podemos ver que Dios nombró a Satanás como cabeza de este universo, y que Dios entregó en su mano todas las cosas creadas en los cielos y sobre la tierra a Satanás. Y cuando se presentó esa guerra y Satanás fue destituido, despojado, pues Dios crea al hombre y le da la autoridad al hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo: sean los señores de la tierra, enseñorees en las aves, en los aires, enseñorees de las bestias de la tierra, es la parte de la tierra, ¿sí? Y fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra, sean los señores, es decir, gobiernen con amor. La tarea de los gobernantes es ayudar al pueblo, es amar al pueblo, es sacar adelante una nación y no destruir una nación, y no que se presenten guerras civiles. Las guerras civiles son las más detestables y las más crueles del mundo. No, las guerras de una nación contra otra nación no es tan fuerte. Cuando hay una guerra civil entre los mismos ciudadanos es terrible. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? De Caín y Abel, los dos hermanos. Cómo se mataron, cómo mató uno al otro, ¿no? Son violentas y crueles, ¿no? Entonces de ahí viene todo esto. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, le entregaron la autoridad, le entregaron el gobierno otra vez a Satanás. Por eso el Señor lo llama el príncipe de este mundo. Pero, gracias a Dios por ese pero, cuando Cristo muere, resucita, Él le da autoridad a la iglesia. ¿Se acuerda cuando Él dice: os doy autoridad para hollar escorpiones, serpientes y toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño? Es que Dios restauró la autoridad original, allí de Génesis capítulo 2, al hombre, y se la dio a la iglesia. Y Dios está esperando que la iglesia actúe. La fe es de actuar, ¿sí? Cuando usted ora por Colombia, cuando usted ora por el mundo, cuando usted ora aún por los presidentes, los gobernantes, Dios empieza a actuar y empiezan a haber cambios. Cuando no vemos cambios y cuando no vemos transformación, es porque la iglesia no está ejerciendo la autoridad, no está ejerciendo el poder que Dios le ha dado. Amén. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Ahí Dios lo reprendió, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Tremendo, amén. Entonces esto significa que probablemente que allí los querubines, los arcángeles, sí, protegían y tenían la función de proteger. Cuando Dios crea al hombre, lo que le dice en otras palabras también a Satanás es: tú vas a proteger toda la gloria mía. Y como el hombre fue hecho a gloria, a reflejar la gloria de Dios, a imagen y semejanza de Dios, pues Él tenía que cubrir al hombre. Y Él dijo: no, yo no estoy para cubrir a ningún ser humano. Yo te voy a cubrir a ti, Dios, pero a ningún ser humano voy a cubrir, a ningún ser humano voy a proteger, mucho menos los hechos de carne y hueso, y donde tú vas a morar. No estoy de acuerdo en tus planes. Me rebelo. Y se rebeló contra Dios y se alejó de Dios al desobedecer los planes y propósitos de Dios. Ojo que los querubines estaban para proteger la gloria de Dios, cubrirle y asistirle en determinado momento. Esto parece indicar que el arcángel ungido tenía también el sacerdocio, y es posible que haya sido el sumo sacerdote de la adoración universal allá en los cielos. Amén. Por eso el versículo 14 de Ezequiel 28 dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿sí? En todo lo que Dios había creado, en el fuego, todo tenía autoridad, tenía poder sobre todo esto. Y querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste allí, ¿sí? Y entonces allí en Ezequiel 28 y en Isaías 14:12 nos ayuda también a ver el origen de Satanás. Nos dice que Satanás era el lucero, hijo de la mañana, es decir, que él fue creado tempranamente, antes de la creación del ser humano, antes de lo que Dios había hecho en lo físico.
en lo natural, ya Él existía, ya Él estaba allí, y lo llama Lucero, hijo de la mañana. O sea que fue creado tempranamente para unos planes especiales, pero Él se rebeló contra el Señor. Amén. Y Él era rey, sacerdote también. ¿Se acuerda que vimos ese tema? Reyes y sacerdotes. Y ahora, ¿qué dice Dios de la iglesia? Por eso Él no está de acuerdo con los planes de Dios. Apocalipsis 5:9 dice: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Cristo fue inmolado, porque es el único que tiene esa autoridad. Porque tú fuiste inmolado, ahí habla de la cruz, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice nos has hecho, no dice nos harás, no, dice nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Y quién reinaba sobre la tierra? Satanás. Dios le había dado ese permiso, pero él se rebeló y perdió ese permiso. Y luego Dios nos hizo y nos concedió a nosotros ese privilegio. Por eso Él no nos quiere, Satanás no nos quiere y odia todo lo que tiene que ver con Dios y con su creación. De ahí que la iglesia está llamada para orar, para interceder, para que los ojos de muchas personas se abran y podamos proceder al arrepentimiento. Amén. Bueno, hay mucho más, pero la tarea, por favor, lean Ezequiel 28 a la luz de la revelación del Espíritu de Dios y de la palabra, y luego Isaías 14, y hay otros pasajes más. Dios hizo la tierra para que fuese habitada por seres vivos, por personas que tuvieran vida, pero cuando el hombre desobedece y se rebela, nos alejamos de la vida y amamos más la muerte, amamos más las tinieblas, la oscuridad y la confusión. Dios no quiere las tinieblas, no quiere confusión. Dios quiere que caminemos en la verdad y que le amemos y que le conozcamos de todo corazón. Este es parte del plan hermoso que Dios ha diseñado desde la eternidad y usted forma parte de ese plan. Amén. Así que Satanás fue despojado de su posición y de su oficio, y cuando se rebeló contra Dios, ahora Dios nos escoge como sacerdotes, como reyes, para que asumamos la posición y el oficio que tenía el adversario. Tremendo. Quiero terminar con esto, una ilustración. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en una empresa alguien tiene un cargo y es destituido por mal manejo, etcétera, etcétera, y viene otra persona? Pues la persona que es destituida no se va a quedar muy contento, no se va a quedar muy feliz, ¿sí? Se va a poner brava o va a tomar represalias muchas veces, ¿sí? Y tremendo. Entonces eso fue lo que pasó más o menos en la parte espiritual, que alguien que tenía importancia, título, cargos, posición, belleza, renombre, sacerdocio, liderazgo, no se sujetó a Dios, se rebeló contra Dios y fue en contra de los planes de Dios, pues fue destituido, y Dios nos involucra a nosotros para que cumplamos esa parte y llenemos lo que Satanás se llevó. Amén. Juan vio el número de los redimidos hasta que se complete todo el grupo que Dios quiere que se complete. Por eso nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Dios les bendiga, mil bendiciones. Vamos a orar. Colóquese por favor sobre sus pies. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día, porque tú eres bueno, Señor. Límpianos de toda rebeldía, de toda desobediencia en esta mañana, Padre precioso. Que podamos tener en claridad, Señor, que tú quieres personas por convicción, por relación, por conocimiento de ti, Señor. No personas que estén subyugadas, esclavizadas y con una cantidad de prejuicios. Gracias porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertase, verdaderamente seremos libres. Señor, gracias porque tú nos has llamado a esa libertad en el Espíritu, a esa libertad no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer esa voluntad buena, agradable y perfecta que es tu voluntad, maravilloso Dios. Que venga tu reino sobre la tierra, que se haga tu voluntad en la tierra, Señor, y no se haga la voluntad del enemigo, del diablo, y que nuestros gobiernos, nuestras naciones sean liberadas de todo principado, de toda potestad que esclaviza,
que maltrata, que empobrece a las personas, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que nuestros gobernantes vivan quieta y reposadamente, Señor, y vengan tiempos de paz sobre nuestra tierra, Señor. Cuando gobiernan hombres de paz, de bien, la tierra, Señor, se alegra. Pero cuando gobiernan los malos, Padre, el pueblo sufre, la gente sufre, hay escasez, hay pobreza, y aún ellos no quieren que Dios sea el Señor de nuestra tierra. Y hoy oramos para que seas tú el centro de nuestra tierra y seas el Señor de Colombia y de cada pueblo y de cada nación, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos para que los ojos del entendimiento se abran en personas, en pueblos, en culturas, y podamos verte a ti cada día más y más. Actúa, por favor, Señor, te lo pedimos. Gracias, amén y amén. Mil bendiciones, Dios les guarde y les bendiga.